Feliz año de Año Nuevo para todos. Bueno, en principio, ¿qué voy a hablarles hoy? Bueno, quisiera tocar un tema que ha sido muy tocado, muy interesante para la comunidad que me sigue, que es el tema de las profecías. De hecho, en conferencias, en mis, digamos, podcasts de Instagram, de YouTube, he estado conversando acerca del tema de las profecías, el tema escatológico. Es casi imposible ser astrólogo y no pasearse por ese contexto mitológico, mítico, de las profecías de diferentes corrientes, no solamente el apocalipsis cristiano, católico cristiano, sino también las profecías mayas, las profecías Hopi, Nostradamus, Paravicini y bueno, otros contactados y otra gente muy interesante que nos ha hablado de tiempos de finales de una civilización. Y justamente una de las cosas que nos hace preocuparnos de si estamos en esos tiempos finales, justamente es el hecho de que quizás por estar todos enterados y conscientes de todas estas cosas que se han publicitado, como se dice en la Biblia, en esos tiempos todos lo sabrán de las profecías, pero serán como los tiempos de Noé y nadie los tomará en cuenta. Entonces, bueno, estamos en unos tiempos bien interesantes donde empiezan a coincidir muchas cosas. Y bueno, el público se parcializa, se va hacia ciertos conceptos, cierta visión de estas cosas. Hay quien piensa que todo lo que se dice, las noticias, hasta las noticias oficiales, son noticias falsas, que todo está siendo manipulado por una élite, que no podemos confiar ni siquiera en la ciencia ni en lo que nos han dicho. Estamos llegando al punto de que hay gente que está demostrando que la Tierra es plana, que todo ha sido mentira, todo lo que nos ha dicho la NASA. Entonces también toda esta afectación climática, que es parte de las profecías, que es parte de lo que sería la gran tormenta, la tormenta perfecta que nos habla el Apocalipsis en cuanto a desastres naturales, la caída de las columnas de una civilización como es la economía, la política y sobre todo la religión. Entonces estamos en un tiempo donde todas esas cosas se están desmoronando, están sufriendo grandes sismos. Y por otro lado hay gente que piensa pues que saber esto hace que se fije una línea de tiempo donde por saberlo y por creerlo se manifieste. Entonces, bueno, la gente, mucha gente tal vez prefiera ignorarlo, no hacer ningún tipo de investigación, no evaluar las situaciones conspiranoicas que se están dando, que ya han pasado muchas de esas teorías conspiranoicas a pasar a ser realidades. Entonces, yo en mi caso, cuando me preguntan, yo que trabajo con esto de los pronósticos, de los oráculos, tanto de la astrología como del tarot, que las veo más como herramientas de crecimiento personal que como oráculos como tal, solamente para predecir, porque ninguna de estas herramientas realmente es determinística. Ya les voy a explicar un poquito esto, ¿no? Pero en sí, el tema de todo esto es que yo que soy ingeniero, yo fui ingeniero, practiqué la ingeniería por mucho tiempo, ingeniero industrial en el área ferroviaria, y me especialicé como ingeniero industrial en el área de seguridad, de ergonomía. Y allí me encargaba de estudiar el bienestar del hombre, ¿verdad? Mantener el hombre en un bienestar mientras hacía su trabajo, sus procesos laborales.
la teoría de la seguridad nos habla de un factor personal de inseguridad, independientemente de los factores externos que tú puedas sufrir, que te puedan afectar para que tú pues corras un peligro, se genere un accidente de trabajo. Está un factor ambiental. Y ese factor ambiental tiene que ver con las circunstancias en las que tú te sometes. Y un factor personal. El factor personal depende de tres cosas. Depende de, primero, de qué tan consciente estés del peligro al que te estás sometiendo. Si estamos hablando de inseguridad. Estás consciente de todas las reglas para manejar herramientas, para manejar objetos, para transitar, para poderte movilizar. Estás en conocimiento de lo que debes y no debes hacer. Si no estás en conocimiento, eres un potencial muy alto de riesgo para ti y para otras personas. Luego tienes el factor de riesgo porque tienes condiciones a nivel psicológico y a nivel físico que te limitan. Entonces, si tienes una incapacidad física o una incapacidad psicológica, tienes un factor de riesgo personal muy alto. Y la última es que seas muy susceptible a otras personas, a unos terceros, que te puedan llevar a cometer actos que vayan en contra tuya o vayan en contra de otras personas. Entonces, estos son los factores de riesgo personal. En conclusión, ¿qué nos dice la seguridad? Que estar en desconocimiento de algo no te hace que lo evites un riesgo que está latente. Si la humanidad de por sí, en su gran mayoría, quiere ignorar y vive en un afán muy frívolo de diversión, de distorsión, que cuando hablamos de cosas muy serias se hacen chistes, de cuando se habla, por ejemplo, de algunos temas que son cumbres para la humanidad, como podría ser el tema extraterrestre. Y vemos que eso se toma broma y hay mucha gente que dice que es contactada y lo que hace es ridiculeces. Si vivimos en esta sociedad tan hedonista que de todo hace una fiesta, de todo hace una bulla y se hace viral, entonces ¿cómo no nos vamos a extrañar de que vivamos en una ignorancia y no consideremos en serio hacia dónde nos está llevando esta civilización o el liderazgo que tiene esta civilización? Si hemos estado ignorantes por mucho tiempo de muchas cosas importantes acerca de lo que está detrás de bastidores y que nos domina y que pareciese que a veces tienen una tendencia genocida y sigue pasando, quiere decir que ignorarlo y no tomarlo en cuenta no está deteniendo el hecho de que pueda ocurrir. Y si en vez de pensar que ignorar lo que está pasando nos va a evitar que pase y nos tomamos en serio cambiar el curso de las cosas, a lo mejor hay una oportunidad. Esa es mi forma de pensar. Yo pienso que si a alguien se le está quemando su casa y el vecino agarra y no llama a los bomberos, se le puede quemar la de él. Si estamos viendo grandes desastres naturales en diferentes partes del mundo, acaba de ocurrir un terremoto de 7 punto algo en Japón, un terremoto sumamente fuerte. Y los científicos están diciendo que ahí al lado de Japón, en la fosa de las Marianas, pues el suelo del mar es sumamente delgado y está fisurándose a través del magma terrestre. Y desde allí se puede generar un supervolcán que puede destruir a todo el planeta. Y bueno, seguimos diciendo que todas esas son mentiras y son manipulaciones, que hay una máquina del clima que se llama HAARP, que está destruyendo la humanidad, todo el planeta.
Y bueno, seguimos diciendo que todas esas son mentiras y son manipulaciones, que hay una máquina del clima que se llama HAARP, que está destruyendo la humanidad. Pero si es así, también eso es un factor apocalíptico y también existe y es real. Ignorarlo tampoco va a hacer que eso pare. Entonces es difícil, sí es difícil saber exactamente qué es lo que los medios nos están diciendo que es real o es mentira. Pero si bien es cierto, tenemos que reconocer que estamos viviendo unos momentos extraordinarios para la humanidad, unos momentos que son un clímax espiritual impresionante, de aprendizaje y de crecimiento personal impresionantes, y que seguramente van a cambiar a la humanidad y las generaciones futuras. Entonces, la gente me pregunta, pero si es real, entonces, y estamos en esos temas apocalípticos, ¿cómo podemos hacer para cambiar las cosas? Entonces, bueno, mi experiencia antes de estar metida en cualquier tipo de estudio esotérico, llámese astrología, llámese tarot y otros oráculos más, es, por ejemplo, a través de los sueños. No sé si a ustedes les ha pasado, yo llegué a tener un don que yo creo que fue desvalorizado por mi parte, muy desconsiderado, no lo tomaba en serio en mi juventud, que era el don de premoniciones a través de los sueños. Yo soñaba con cosas que pasaban. A veces esas cosas pasaban y yo no le daba el valor que tenía para mi vida, porque yo pienso que cuando uno tiene esa clase de experiencia, lo que uno ve uno lo tiene que considerar con mucha delicadeza, porque si tienes el don de ver el futuro es porque lo puedes cambiar. Y se te muestra por algo, porque en la naturaleza todas las cosas tienen un sentido y un porqué. Y entonces cualquiera de nosotros puede tener esos llamados siddhis, esos llamados que llaman en el yoga poderes espirituales. Todos los tenemos, solamente que también desde muy jóvenes los castramos, los ignoramos por no saber lo que está pasando. Bueno, pero en sí la experiencia con eso es que yo podía sentir que algunas de esas cosas que yo veía en mis sueños, algunas estaban codificadas, otras no, otras eran literalmente un déjà vu. Cuando estaban codificadas, bueno, dependía mucho de mi estado emocional. Mientras yo más tranquila y más armoniosa me encontraba, mis visiones eran más transparentes. Pero cuando había alguna situación que me perturbaba, empezaban a colarse esas emociones en otras formas de símbolos, que yo después sabía dilucidar, sabía interpretar, bueno, mira, soñé con tal cosa, eso es tal cosa. Todos nosotros tenemos códigos personales en los sueños, pero también tenemos códigos colectivos. Ese librito de San Cono, por ejemplo, es muy cierto. Hay sueños que sí soñamos que estamos desnudos, soñamos que se nos cae el pelo, o soñamos que estamos volando. Todas esas son cosas que tienen un significado colectivo, que la podemos estructurar con significados generalizados. Pero cuando se trata de cosas muy personales, puede ser que esos significados cambien. Alguien puede decir que soñar con serpientes es que te van a atacar enemigos, o que van a haber chismes o confrontaciones. Pero si alguien tiene una mascota que es una serpiente y sueña con eso, puede tener un significado muy personal. No necesariamente es ese. Entonces, tomando en cuenta que a veces las cosas se cumplían, yo las veía y luego veía que tal cual las había soñado se estaban cumpliendo. Pero también me daba cuenta de algo muy interesante, que como sabía lo que estaba pasando, lo podía cambiar. Si yo quería, el resultado no iba a ser el que yo soñé, yo lo podía cambiar. Entonces sí pareciese que hay algunas cosas que se pueden cambiar,
Lo mismo viene de la experiencia con las consultas. Yo diría que el 70% de lo que uno ve en una consulta de tarot, por ejemplo, porque ya la consulta astrológica es más matemática, tiene que ver con otros procesos y otras interpretaciones que más allá de predecir exactamente una situación particular, es hablar de tu karma, no tanto de tu destino, sino más bien de tus oportunidades de crecimiento personal. Pero el tarot es muy chismoso y el tarot te muestra escenarios con otras personas, con otras situaciones mucho más, digamos, cotidianas. Y el tarot a veces fija las cosas dependiendo del consultante. De hecho, cuando uno habla con el consultante, también a veces tiene que usar ciertos códigos, ¿no? Y el consultante va a entender. O sea, yo soy partidaria, y se lo digo a mis alumnos, de que hay ciertas cosas cuando son muy negativas que es conveniente hablarlas metafóricamente. Y el consultante te va a entender. Porque cuando tú estás en una consulta, tú estás entrando en el campo energético de otra persona. Eso es realmente lo que tú estás haciendo. Y para eso a veces hay que tener sus protecciones, porque ese campo energético puede estar minado de larvas energéticas, de hongos energéticos, de implantes energéticos con brujerías y otras cosas más. Entonces yo diría que es muy importante que la persona sepa lo que se está metiendo cuando se mete en esta actividad psíquica. Y bueno, yo me doy cuenta que en su gran mayoría, cuando tú vas siguiendo a un consultante que se convierte en un paciente, te das cuenta de que esa persona, con la información que tú le diste, pudo cambiar lo que estaba allí. Pero hay cosas que son como hitos, que no importa lo que tú hagas, podrás cambiar ciertas circunstancias y hasta los personajes pueden cambiar. Pero lo que va a pasar, pasa. Es como que, como que son piezas muy importantes en tu vida, en tu reencarnación, que están allí para que tu vida tenga el sentido que tú escogiste, tal vez en un nivel de conciencia superior, para que eso te trajera un aprendizaje y un crecimiento personal. Entonces igual pasa con la humanidad. Hay hitos importantes que tienen que ocurrir. Yo les decía, por ejemplo, el año pasado, que ya va, vamos a quitar este sonido. Ajá. Disculpe. Yo les decía el año pasado que para que habláramos de verdad, de que se estaban cumpliendo las profecías, podrían haber guerras y rumores de guerras, como dice en la Biblia. Pero había que tener en cuenta, con mucho cuidado, si ocurría la guerra de todas las guerras, que era una guerra donde estuviera involucrado Israel. Entonces allí es que nosotros tendríamos que tener en cuenta las profecías. Entonces, viendo los aspectos de los planetas transpersonales y este tránsito de Plutón hacia Acuario de la manera que lo está haciendo, y Neptuno en los últimos grados de Piscis, donde todos los planetas están a finales de los signos del zodíaco, que están al final del zodíaco, y estaban hablando de acontecimientos de finales, de cierres de ciclos muy importantes para la humanidad. Entonces yo les decía, si ocurre una guerra con Israel, tenemos que tomar en cuenta que ese es un episodio, es un hito que está cumpliendo las profecías. Y existen, yo diría que 3 más, que si estamos en esta época de finales, los vamos a ver, los vería esta generación. Uno de esos es la sentencia de la gran ramera de púrpura y que se ha embriagado con la sangre de todos los mártires. Entonces, es todas estas religiones que han estado falsificando y aprovechándose de los avatares del planeta, de la filosofía espiritual
de crecimiento para en la humanidad, haciendo un plagio de todo esto y llenando a la gente de odio, creando guerras santas, creando manipulación de las mentes y haciendo mucho daño, sobre todo a los jóvenes. Entonces, esta profecía, si vemos que se caen estas grandes instituciones religiosas, sobre todo las que están basadas en una sola corriente, que es la de Abraham, si vemos que caen y que comienza una persecución religiosa, deberíamos de pensar que sí estamos en un proceso apocalíptico tal como lo describe la Biblia, o por lo menos yo creo que todos los procesos de final de civilización están relacionados con el apocalipsis de la Biblia. El otro hito importante es la persecución de los justos, que también está en el apocalipsis, que ya no se trata solamente de que no te van a dejar viajar o no te van a dejar hablar por las redes o no te van a dejar comprar. No. Viene una persecución donde mucha gente va a morir por sus ideales, como nunca lo hemos visto. Si eso comienza a perfilarse en un gobierno mundial donde realmente tengan los mecanismos para determinar esto a unos niveles increíbles, y eso podría darse a través de las redes sociales, a través de la inteligencia artificial, de un Skynet, tipo la película de Terminator. Si eso se perfila y se desarrolla esa tecnología, el transhumanismo, que yo creo que va a ir del chat GPT, que simplemente es inteligencia artificial, a que es lo que yo creo que viene para este 2024-2025, que es la sabiduría artificial. Cuando ya la máquina no es que solamente procesa información y te la presenta, sino que es capaz de analizarla y de tomar decisiones por sí misma. Entonces ya estaríamos hablando de un ser que era y no es, tal como aparece en la Biblia. Entonces, bueno, todas estas cosas es para considerarlas, no es para volvernos locos, es para estudiarlas, es para estar enterados. Y como me dicen, pero ¿cómo las vamos a manejar? O sea, bueno, obviamente el ser humano tiene algo que es lo que dicen muchos expertos y muchos avatares. El ser humano tiene emociones y otras criaturas de otras partes del universo solamente tienen intelecto. Son seres mentales. Hay muchos seres mentales en el planeta, seres que son capaces de crear, por ejemplo, una bomba que mate gente, cuando pueden salvar vidas y curar el cáncer, curar enfermedades que son catalogadas incurables. Sin embargo, escoges destruir y dominar y controlar. Entonces esas son mentes que no sienten, no son empáticos. En el proceso espiritual, para saber a qué nivel estás, si tienes tu lámpara de aceite llena, tienes que considerar qué tan empático eres con los demás. Porque lo que viene es la creación de la conciencia de la unicidad, lo que decían los mayas, la conciencia colmena. En la conciencia colmena es muy desarrollada en las tribus aborígenes. O sea, porque por eso la tribu era lo más importante, no solamente los intereses personales. Nuestra sociedad se ha basado y ha sido programada a través de la ingeniería social para que siempre hagamos prevalecer intereses muy personales, muy egoístas. Y así nos dominan, así nos controlan, porque ahí perdemos los valores espirituales, que es lo que nos da la grandeza y el saber utilizar la compasión y las emociones para moldear la realidad y cambiarla. Entonces lo que tenemos es que ser más empáticos, y cuando digo esto lo digo a nivel pequeño y a nivel grande.
como decía el Maestro Jesús, el prójimo. Hay que ver el prójimo es el próximo. El prójimo no es tratar de salvar al que está contigo en las clases de yoga, dándole tu concepto acerca de Dios. Por allí me preguntaron que qué creía yo que era Dios. Para mí Dios no es un individuo. Para mí Dios es la energía que nos rodea, que es inteligente y que vive dentro de nosotros. Y nosotros lo que hacemos es experimentar. Esa es la vida. Dios experimenta a través de nosotros su propia creación. Entonces estamos en la capacidad de manifestar inteligencia con sabiduría y amor. Si esas tres cosas están presentes, somos los superhombres del futuro y no habrá ningún ser de las galaxias que pueda con nosotros. Entonces nos convertimos en maestros, de nuestros creadores. Ese es el propósito de esta humanidad. Pero entonces tenemos que experimentar ese lado oscuro y abrazar nuestra sombra, perdonarnos a nosotros mismos, no, porque esa es otra cosa. Nos acusamos unos a los otros de mentirosos, de manipuladores, pero no abrazamos la sombra y nos perdonamos por habernos equivocado. Si no se hubiese tomado por lo menos la decisión de la ONU de darle ese territorio a Israel, al lado de ahí de Palestina, si Israel no se hubiese colocado allí, no estuviera rodeado de naciones hostiles, como dice la Biblia, no se cumplieran las profecías. Las profecías se cumplen desde el primer momento, después de la Segunda Guerra Mundial, desde mucho antes. Cada paso que damos hacia una decisión que hace que se materialice una realidad, estamos dándole consistencia a una profecía. Entonces, como nos damos cuenta, nuestras decisiones, por nuestras guerras, por nuestra forma, nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar, es lo que hace que se manifiesten nuestros karmas colectivos. Entonces, si no estuvieran pasando todas las guerras que pasaron, no estuviéramos aquí, no fuésemos lo que somos. Esta experiencia de esta realidad, de esta matrix, es necesaria para que nosotros adquiramos amor, adquiramos visión de servicio y nos demos cuenta de cómo podemos ser mejores y desarrollar una mejor versión de nosotros mismos, pero conscientes. No es que venga un Salvador a decirnos por dónde es que el Cristo vive dentro de ti y tú decidas salvarte de la mejor manera, tomando decisiones adecuadas desde ahora mismo con tu entorno, con el próximo, con el que está allí al lado tuyo. Entonces, yo conozco muchas personas que me han consultado que piensan que su vida perdió sentido, han tenido pérdidas terribles, porque todas estas cosas han sido catastróficas desde el 2020 para acá. Y conozco mucha gente que se siente desconectada de su realidad y no quiere vivir, y piensan hasta en el suicidio. Pero ¿qué pasa? El alma está pidiendo a gritos un cambio. Tu vida no tiene sentido, pero no es porque tu vida no valga o no tenga sentido, es que no has comprendido el sentido de la vida en el universo. Es importante comprender qué es la vida en el universo, es experimentar. Somos parte de un plan superior, un plan divino. Y cada experiencia dolorosa nos hace más fuertes si la integramos con amor y si creemos que hay algo superior. Y no tener fe en algo de afuera, no, tener fe en ti como ser humano y en la humanidad. Tenemos que seguir creyendo en nuestra humanidad y seguir creyendo que lo podemos hacer mejor. Y no veo que eso vaya a ocurrir sin que estemos conscientes de lo que está pasando. O sea, para mí es importante que hagamos estas conversaciones con mucha salud mental y proyectando energías positivas y desviando, sí, la mirada, pero conscientes de que sí hay manipulaciones y que hay factores de riesgo personales que nos acercan al peligro y que tenemos que despejar esos factores de riesgo personales.
Bueno, este es mi live en TikTok el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado conmigo. Espero que lo sigan haciendo. Espero sus comentarios y bueno, espero sus likes. Y seguiremos haciendo este tipo de conversaciones tan importantes para nuestro crecimiento personal. Así que muchísimas gracias y que tengan un feliz año 2024.